Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 97. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:23 de la Biblia, y también acerca de Génesis 19:24, comenzando con Génesis 19:23. Génesis 19:23 dice: El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Génesis 19:23. Los detalles de Génesis 19:23. El sol se asomaba ya en esa parte del mundo, sería entonces pasado las 6:45 am allá, en el poblado de Zoar, donde llegaron Lot y las 3 damas. Hasta aquí, todavía no hemos llegado al versículo que nos informa que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Ver Génesis 19:26. ¿Pudo ella llegar también a Zoar? Se puede uno imaginar que Lot salió de Sodoma durante la cuarta vigilia, o más bien, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y que pronto, con la prisa de los 2 arcángeles que le acompañaban, estuvieron fuera de Sodoma, en el lugar donde Lot argumentó diciendo que él prefería irse al poblado de Bela, Zoar, y no a las montañas. Cuando llegaron a Zoar, ya los arcángeles Gabriel y Miguel no estaban en el grupo. A esa hora, se supone que ya los claros rayos matutinos parecían anunciar solo prosperidad y paz en las ciudades de la llanura. Pero Lot y las 3 damas sabían bien acerca de la catástrofe fúnebre que estaba por ocurrir en la comarca. Asimismo, justamente antes de que Jesucristo regrese otra vez, el mundo entero estará viviendo un estilo de vida, tal como en Sodoma y en Gomorra. Podemos imaginarnos que ya, en esa mañana, había empezado el ajetreo de la vida diaria por las calles de las ciudades y pueblos. Los hombres iban por sus distintos caminos, a su negocio, o a los placeres del día. Los yernos de Lot en Sodoma, quienes se habían burlado de las advertencias de Lot, posiblemente percibían que todo parecía normal alrededor de ellos. ¿Acaso notarían ellos que ya para entonces, todos en la vivienda de Lot habían salido? Si se dieron cuenta de eso, no había teléfono ni celulares disponibles para comunicarse con Lot. Tampoco en la vivienda de Lot hubo tiempo para dejar una nota escrita, avisando que ya el desastre estaba a la puerta. Sodoma y Gomorra estaban situadas en la parte sur del valle de Sidim, justamente al sureste del Mar Muerto. La localización en el mundo era 35 grados, 32 segundos este, y 31 grados, 15 segundos norte. Muchos creen que, para entonces, el Mar Muerto no existía. Sin embargo, hoy en día, ese mar contiene la más alta concentración de sal en un cuerpo natural de agua. ¿Sería todo esto un resultado de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Los sodomitas gozaban el disfrute del agua dulce. La vegetación era frondosa debido, justamente a los tantísimos riachuelos que desembocan hacia el Jordán. Muchos hermanos de la fe se preguntan si estamos ya en la recta final, como Iglesia de Cristo. Estos hermanos son mayormente aquellos que siguen de cerca los fenómenos naturales, como terremotos y temblores de tierra. Ellos ven un preaviso para los redimidos, indicando que ya nos queda poco tiempo. Esto mismo lo perciben aquellos que, siendo regenerados, decidieron tomar parte en la divulgación del Evangelio de Jesucristo. Recordemos la actitud de los yernos de Lot, cuando éste fue a rogarles que estuvieran listos, y que al día siguiente, huyeran de la corrompida Sodoma. Ver Génesis 19:14-15. Todo aquel que se burla de lo que la Biblia nos enseña, mejor es que recuerde que los yernos de Lot también se burlaron de él, pero al día siguiente llegaron a ser parte del humo que se elevaba hacia el cielo. El Señor Jesucristo mencionó este triste cuadro, diciendo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:28-30. Observemos que en la actualidad, hay un repentino aumento de terremotos en casi todo el mundo. No se trata de movimientos suaves, sino de terremotos muy serios, como diciendo: despierten ya. Judas, versículo 5-7 en la Biblia, dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma, y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquellos que prestan atención a la profecía bíblica, también saben que, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos, describen los grandes movimientos sísmicos, que tendrán lugar en muchos lugares del mundo. Un representante del alto mando del ejército israelí, a cargo de la defensa civil, afirmó diciendo, que Israel se encuentra bajo amenaza de un terremoto, potencialmente más destructivo que cualquier guerra, en la historia, esto no se puede negar. La Biblia, de anticipo a terremotos en Israel, dice, en aquel tiempo, cuando venga Gag contra la tierra de Israel, dijo Yahvé, el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Ezequiel 38, 18 a 20. Hasta aquí con Génesis 19, 23. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 19, 24. Este versículo dice, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma, y sobre Gomorra, azufre, y fuego de parte de Yahvé, desde los cielos. Génesis 19, 24. Los detalles de Génesis 19, 24. Lo primero que Génesis 19, 24 dice, es, entonces Yahvé hizo llover. Muchos son los que han querido hallar explicaciones científicas de lo que ocurrió en Sodoma y en Gomorra. Pero este versículo, y otros en la Biblia, dicen bien claro que, Yahvé hizo llover. El arma destructora bajó desde arriba, hacia abajo, tal como la lluvia desciende, de esa manera, hacia el suelo. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas. Y cuando los humanos viven cómodamente, existe la tendencia de creer que pueden vivir independientes de Dios, que no necesitan a Dios. Este fue el caso de Sodoma y de Gomorra. Ellos abiertamente desafiaron a Dios, y actuaban como si Él no existiera. Nos dejamos engañar como Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. En esta ocasión, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y sobre la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer, que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo del percance ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidim se convirtió en un desierto, un sitio que jamás había de ser reconstruido, como testimonio para todas las generaciones de lo cierto que es, que el juicio de Dios castiga el pecado. Las llamas que consumieron las ciudades de esa llanura, transmiten, hasta nuestros días, la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que, mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor humano, hay un límite más allá del cual, los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia, y comienza la ejecución de un juicio. Pero la humanidad tiende a descuidarse en esto. Pues tiene la visión espiritual cegada y torcida, porque permitimos el control del diablo. ¿Qué conocemos de esas ciudades destruidas? Afortunadamente, en la parte occidental del Mar Muerto, se hallaron las ruinas de dos grandes ciudades convertidas en cenizas, una al pie del monte Masada, y la otra al pie del monte Sodoma. El arqueólogo Ron Wyatt, quien es un profundo conocedor de lo que se llama Palestina, y un asiduo estudioso del Antiguo Testamento, es muy conocedor de esa región del mundo. En una ocasión, él iba manejando su auto, a lo largo de un camino más allá de estos sitios, y algo especial le sucedió. Aunque, él había conducido a lo largo de este camino, quizás 30 a 40 veces antes, esta vez repentinamente le pareció distinguir paredes y edificios de una gran ciudad. Él intentó investigar más a fondo, y encontró que en estas ruinas, existen edificios como estructuras, todas integradas totalmente por ceniza. Él encontró cuartos, a donde uno puede entrar hoy, que según se relata, tienen trazos de azufre.
También encontró calles interconectadas, así como zigurats y una esfinge, todo dentro de una muralla tradicional de una ciudad antigua, completa, y con sus respectivos contrafuertes. Todo esto apunta hacia Sodoma y Gomorra. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento, y no hacen caso de eso, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo, niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por Jesús el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Porque haciendo esto, no solo promovemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que así también garantizamos una vida espiritual en el reino de Jesucristo. El testigo fiel dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:4-5. Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal, que perdona a su hijo pródigo y doliente, Jesús el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados, les dice: vuélvanse a mí, y yo me tornaré a ustedes. En Malaquías 3:7. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, será abandonado a los agentes satánicos. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios, se endurece en el pecado, y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel, de quien por último, el Salvador declare: es dado a ídolos. Oseas 4:17. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo, sin embargo, se apartaron para seguir los placeres de este mundo pecador. Amparado por la riqueza, las dos ciudades se volvieron llenas de corrupción, adulterio, fornicación y homosexualidad. A causa de estos pecados, vemos las consecuencias negativas expresadas en este versículo, Génesis 19:24. Como sabemos, los ciudadanos de esas ciudades fueron advertidos por el siervo de Dios Abraham, que se arrepientan y retornen a Dios. Pero no le creyeron y no quisieron escuchar. En esas ciudades se sentían como que eran invulnerables y que posiblemente pensaban que ni siquiera Dios mismo los podía tocar. Las tácticas de Satanás y los demonios, para que el ser humano también caiga como ellos, desde un comienzo, han sido siempre las mismas. La serpiente, Apocalipsis 22, indujo a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, allá en el Edén. Desde entonces, los demonios han estado activos, haciendo caer a los hombres y mujeres, usando las mismas tácticas. Para los tiempos de Sodoma y Gomorra, la inducción causada allá, a los habitantes, fue total. El problema está en que, nosotros no vemos el pecado en que estamos cayendo, al dejarnos inducir. Jesucristo lo veía, y lo evitaba. Pero nosotros, al descuidarnos en esto, luego tenemos que pagar por las consecuencias del pecado. Romanos 1:25-27, explica, hasta qué grado llegó la seducción permitida a Satanás, por los sodomitas. Pues dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, y dando culto a las criaturas, antes que, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, la retribución debida a su extravío. Siglos después, los grandes imperios de Grecia y Roma, cayeron, no solo por su corrupción, sino que también estaban involucrados en los mismos pecados sexuales, como Sodoma y Gomorra. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Es preciso notar la rapidez con que Sodoma
y Gomorra debieron haber sido destruidas. Cuando comparamos los pasajes de la Biblia, vemos que el evento no comenzó hasta que Lot y su familia ya hubieran salido de Sodoma, y además, no iba a comenzar hasta que ellos estuvieran fuera de peligro. El pecado más notable allá fue la homosexualidad. Esta es una de las razones principales de la propagación de grandes enfermedades, pero a pesar de este hecho médico, ciegamente, esto es totalmente ignorado, y se sigue promoviendo la homosexualidad. Podemos tener todos los programas para detener estos males, y gastar miles de millones de dólares en ellos, pero mientras las personas sigan viviendo en inmoralidad, y continúen rompiendo los mandamientos de Dios, todo el dinero que se gaste en dichos programas será en vano. Segunda de Pedro 2:4-7 en la Biblia, dice, Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Al contrario, los envió al infierno, y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día del juicio. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios, y a 7 personas más. Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Estas ciudades son ejemplo y advertencia de lo que les espera a quienes están en contra de Dios. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Dios no considera la homosexualidad como un derecho humano, sino como una abominación que trae su ira y juicio, a pesar de que algunas personas digan lo contrario. En Sodoma y en Gomorra no quisieron arrepentirse de sus caminos inmorales. Por lo tanto, ellos fueron juzgados y destruidos. La persona cae en pecado con solo no creer la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Pero este pecado se incrementa cuando la persona desafía la palabra de Dios. Pues generaciones anteriores experimentaron esto al ignorar y desafiar a Dios y a su palabra. Aunque no todos los desastres naturales son juicios de Dios, de acuerdo a la Biblia, Dios los ha usado en varias ocasiones como un medio para juzgar naciones impías. Como ejemplo, tenemos el diluvio en los días de Noé. El libro de Apocalipsis muestra explícitamente que Dios usará la naturaleza para traer juicio sobre este mundo pecador. Malaquías 3:6 dice, porque yo Yahvé no cambio. Hebreos 10:26 en la Biblia, dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. La tecnología humana, en sí, no es más poderosa que la naturaleza, y mucho menos más poderosa que Dios. Abdías 1:3-4 en la Biblia, dice, la soberbia de tu corazón, te ha engañado, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Hasta el día de hoy, es imposible que el ser humano logre llegar a la vecindad de la estrella más cercana, la cual es la llamada Próxima Centauro. Con la tecnología moderna, una nave duraría 138.000 años viajando hasta llegar a la vecindad de esa estrella, ya que, a la estrella misma, jamás se podría llegar, pues sería como llegar a la superficie de nuestro Sol. Mas, si aún el hombre pudiere plantar un nido en la vecindad de la estrella más cercana, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Que Dios bendiga a usted ricamente.